Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Disculpa que no te he entregado lo que es tu lectura bonus antes, pero sinceramente me había liado, cariño. Pero aquí estamos, ¿vale, Cáncer? No te preocupes que te voy a recompensar. Todavía falta días para que se acabe la semana, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Cáncer, siento que está habiendo un cambio en tu vida. O quizá de repente tú ya lo estás sintiendo. Hay un cambio. Es como que quieres hacer las cosas bien. Es como que quieres emprender algo nuevo. Siento que estás luchando por tus sueños y también por tu amor propio. ¿Por qué te digo esto, mi querido Cáncer? Porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo, hay un elefante enorme, decorado con muchas flores, y es como que una multitud te aplaude. Recuerda que los elefantes son uno de los animales más inteligentes del mundo. Tienen mucha fuerza, cariño, son patriarcas, son animales que muchas veces toman lo que es el papel de poder, como se dice, orientar a los demás, mi querido Cáncer. Pero a la vez, Cáncer, hay como una tristeza en los ojos de ese elefante. Siento que muchos de ustedes quizás, con el dolor de tu corazón, estás empezando a tomar decisiones para hacer las cosas correctas para ti, para los tuyos, para tu entorno. Algunos de ustedes, cariño, ya entienden que todo lo que hacemos en esta tierra se nos devuelve, Cáncer, y tú no quieres que el karma llegue a tu vida. Puede ser que hay un grupo de ustedes que estaba lo que es en una relación oculta, o estás en una relación oculta y te das cuenta en algún momento de tu vida, en tu subconsciente, te das cuenta, Cáncer, que estás haciendo mal. Quieres cambiar. O estás con una persona, cariño, en la cual te limita, en la cual no te deja ser tú mismo. Quieres cambiar, Cáncer. Tú quieres cambiar. Hay una persona, Cáncer, que siempre está por ti. Hay una persona que siempre es muy atento, muy atenta por ustedes. Tú tienes un cariño, inclusive un respeto, pero no es ese amor, esa pasión que a lo mejor tú sientes por otra persona. Pero te das cuenta, cariño, que con la otra persona hay química, con la otra persona, cariño, hay fuego, pero no sientes que te da una estabilidad. Sientes que no te da, cariño, una seguridad, o que simplemente esta persona no ha estado cuando tú más necesitabas de ellos o de ellas.
Pero sí la otra persona que sientes un respeto, que sientes una admiración, mas no un amor. Un amor como Dios manda, como tú amas, cáncer. Como realmente tú amas. O estás con una persona, mi querido cáncer, que a lo mejor de repente viven juntos, a lo mejor de repente, yo qué sé, pagan los gastos, están en la misma casa, pero no sientes ese amor como te gustaría sentir con esta persona, cáncer. No sientes esto. Yo siento, mi querido cáncer, que tú estás en un despertar. Siento que muchos de ustedes necesitan un cambio. Siento que muchos de ustedes quieren hacer las cosas bien. Siento que te das cuenta entre el bien y el mal. Siento que reconoces quiénes realmente deberían continuar en tu vida. Deberían seguir contigo, cáncer. Me gusta porque estás reflexionando, estás meditando, pero quieres hacer las cosas bien. Ya no estás en ese papel de Candy, en ese papel de ilusionada, de ilusionado. No, Richard, quiero hacer las cosas bien. Quiero un cambio radical en mi vida. Quiero una transformación en mi vida. Y yo siento que por ese cambio que tú estás haciendo, cáncer, muchas personas quizás se dan cuenta del valor, de la importancia que tú eres para ellos. Porque quizás, cariño, ya lo has comentado, una persona con la cual no había un contacto tan directo. Aparece, desaparece. Y ahora que tú dices que vas a hacer un cambio, esta persona está más atento, más atenta. La conexión empieza a surgir más, porque sabe que te va a perder. Se da cuenta, cariño, que tú estás diciendo las cosas en serio. Se da cuenta que te va a perder, cáncer. Siento esto. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, cáncer. Signos. Me sale un Leo, Piscis o Acuario, Libra, Sagitario o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales. Vamos a ver cáncer, corazón, iniciales. La letra V, la letra D, la letra A, la letra J. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Cáncer. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Cáncer. Vamos a ver. Me sale la carta del 8 de bastos, mi querido cáncer. Quiero que te fijes bien en la carta. El 8 de bastos, cariño, representa fuego. Representa personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Representa también quizás esos arranques que tú tienes. A lo mejor de discutir con una persona, a lo mejor de reclamar algo que tú crees que es justo. O simplemente a veces tienes tus momentos en los cuales ni tú mismo te aguantas, etcétera, etcétera. Si tú te fijas muy bien en esta carta, cáncer, hay un personaje que es muy siniestro. Es como una momia, cariño. Fíjate. Pero tiene un martillo en su mano y representa la carta del 8 de bastos. Mi querido cáncer. Muchas personas, incluyendo tu ex, o muchas personas en tu trabajo, en tu proyecto, quizá de repente, cariño, piensan que tienen el control de tu vida. A lo mejor piensan, cariño, que tú nunca te vas a echar para atrás, o que tú nunca vas a romper ese contacto o lo vas a abandonar. Siento que muchos de ustedes, mi querido cáncer, ya no puedes más. Muchos de ustedes, cariño, es como que me dice Richard, no puedo continuar con esta persona. No puedo seguir en ese trabajo. Y yo siento, cariño, que ahora ya no te vas a callar la boca. Vas a decir lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Recuerda esos arranques que te he dicho. Esos días lunáticos que tú estás.
o lunática, cáncer. Esas personas, cariño, con las cuales tú vas a hablar, con las cuales tú vas a decir lo que realmente te molesta, se van a quedar a cuadros, porque quizás ellos, en su ignorancia, pensaban que tú eres una persona débil. Pensaban, cariño, que tú te arrastrabas por ellos. Lo que pasa, cariño, que cáncer siempre busca una oportunidad, siempre está esperando que se arrepientan. Cáncer aguanta, 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 aguanta. A cáncer lo tiran, lo vuelven a levantar, lo tratan como un estropajo, se vuelve a levantar cáncer. A cáncer lo humillan, a cáncer lo echan, cáncer se vuelve a recuperar, le da una oportunidad a esas personas por tu buen corazón. Porque tú cuando conoces a una persona, cuando tú tratas a una persona, cariño, o tienes una relación con una persona, es para toda la vida. Los cáncer somos así, te lo digo porque yo también soy cáncer, como tú. Y esto, cariño, es lo que confunde a los demás. Se sienten seguros, se sienten seguras, te siguen haciendo daño, tú les sigues dando una oportunidad, tú les sigues perdonando, pero hay algo curioso, cariño. Algo que ni yo mismo entiendo muchas veces. Yo te soy sincero. Hay un momento en cáncer que no te puedo decir si es al quinto rechazo, a la séptima decepción. No sé en qué momento pasa. Hay un momento en la vida de cáncer en la cual dice, basta ya, se acabó, ya no quiero saber de esta persona. Te duele en el fondo, cariño, te da tristeza, pero hay una fuerza en tu interior que tú dices, no quiero sufrir, no quiero continuar así. Es como que se te cambia el chip, cáncer. Te vuelves tan duro de carácter, te vuelves tan fuerte con tu decisión que ellos lloran lágrimas de, ya sabes qué, ¿no? Hay cosas que no puedo decir en YouTube, cariño, lloran. Ellos lloran porque ahí se dan cuenta que ya te perdieron. Ahí se dan cuenta, cariño, que tú fuiste especial. Pero lamentablemente cuando llega ese punto en la vida de cáncer, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, cariño. Tú puedes amar, tú puedes querer, tú puedes estar sufriendo por dentro, pero cuando cáncer se le cambia el chip y dice no, se acabó. Y siento que muchos de ustedes están en ese punto, cáncer. Siento que muchos de ustedes es como la ley de la supervivencia. Cuando uno se está ahogando, cariño, aunque no sabes nadar, intentas mantenerte a flote. Cáncer. Entonces, corazón, muchos de ustedes hay un despertar. Muchos de ustedes, cariño, y lo siento por ellos. Por ellos, por ellas, mi querido cáncer, no van a poder recuperarte otra vez. No van a poder, cariño. Porque cáncer tiene ese punto, tiene esa fuerza que cualquier otro signo no lo tiene. Y mira que muchas veces nos subestiman, que el cáncer es débil, que el cáncer es dramático, que el cáncer es lunático, que el cáncer se arrastra por ese amor, que el cáncer llora mucho. Sí, porque amamos. Las personas del signo cáncer, cariño, amamos de verdad. Somos honestos con nuestros sentimientos. No tenemos vergüenza de decir que amamos a una persona. Las personas del signo cáncer, cariño, entregamos. Y por eso que nos pagan como nos pagan. Pero cáncer, cariño, hay un punto que cambia su energía. Te transformas y te cuidas y te proteges y prefieres estar solo y sola que mal acompañado, mal acompañada. Te centras en tus proyectos, en tus sueños, te centras en tu familia, te centras en tu vida, cáncer. Eso es lo que está pasando, va a pasar para muchos de ustedes. Eso va a pasar. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Vamos a ver, cáncer. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. 2 grupos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora.
Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis o Acuario. Opción 2, la carta del emperador es un sí, Tauro o Virgo, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. ¿Qué arcángel te acompaña en esta semana o qué mensaje te quiere entregar? Cáncer, esta carta. El arcángel Metatrón, niños, índigo y de cristal. Escucha este mensaje que te cae como anillo en dedo, cariño. Como anillo en dedo, corazón, Cáncer. Tienes un vínculo con los niños, especialmente posees el don de ayudar a los infantes sensibles. Cáncer. Mira, yo siento, mi querido Cáncer, si tú de repente eres madre soltera, si tú de repente te estás separando, si tú no tienes hijos también, siento, cariño, que tú vas a empezar a asumir esa responsabilidad. Siento que vas a dedicar todo ese tiempo en tus hijos. Siento que vas a ser madre y padre para tus hijos, o padre y madre, cariño, para tus hijos, seas hombre, seas mujer. Siento, cariño, que vas a tener un motor y motivo. Voy a tomar mi agüita. Está caliente. Vas a tener un motor y motivo, mi querido Cáncer. Si tú no tienes hijos, te vas a centrar en la protección de tu familia, de tus hermanos, de tus amigos, Cáncer. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, posiblemente también te viene una nueva etapa en tu vida. Si tú quieres ser madre, si tú quieres ser padre. Muchos de ustedes. Entonces, mi querido Cáncer, tranquilo, tranquila, porque yo siento, cariño, que tu mundo va a cambiar. Yo siento que va a haber algo diferente para ustedes, mi querido Cáncer. Tu mundo va a cambiar, Cáncer. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quiere decir el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. El tarot de la New. Me sale la carta del 9 de bastos. La carta del 10 de pentáculos. Y la carta, cariño, del 10 de bastos. Hay una persona en la distancia, no lo tiene cerca, o una persona, cariño, que fue muy cercano a ti, una persona muy importante, porque la carta del 10 de pentáculos nos hablan, cariño, con el dinero, la parte material, lo importante que para ti es esa persona. Esta persona, mi querido Cáncer, es como que en algún momento tú de repente tenías esa ilusión, esa expectativa de tener una relación, de formar algo juntos, Cáncer. Pero esta persona, cariño, nunca fue sincero o sincera contigo, nunca. Es una persona, cariño, que siempre ha vivido desconfiado, desconfiada. Una persona, cariño, que solamente veía por él o por ella. Una persona un poco interesada. Esta persona, mi querido Cáncer, a lo mejor de repente su ambición lo llevó a estar con otra persona, lo llevó a viajar, cariño, como que renunció por ti por el dinero, por hacer un viaje, renunció, cariño, por estar con otra persona o porque tenía miedo al qué dirán, renunció. A pesar que esta persona, mi querido Cáncer, renunció, esta persona se quedó como resentida. Quizá de repente porque tú no insististe, quizá de repente, cariño, porque tú te diste tu lugar, amor propio, te dolió en el alma,
te quedaste en silencio, mi querido cáncer, y esta persona pues quizás sintió que tú no la amabas. A lo mejor lo que esperaba cáncer es que tú le vayas a buscar, que hagas un viaje, que hagas un escándalo, que vayas y le toques la puerta de su casa, cariño. A lo mejor buscaba eso. Pero tú no lo hiciste, cáncer. Tú continuaste con tu vida. Tú intentaste recuperarte. Esa persona, cariño, ha vuelto a rehacer su vida. Pero se ha equivocado. Se ha equivocado, cáncer. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un personaje, cariño, que mira con desconfianza, un personaje que está dentro de un lugar que está quemando como si fuera el infierno, las ambiciones. Aquí la carta, cariño, del 10 de pentáculos, el viaje que te dije, o esta persona se metió por dinero, cáncer. Pero cierra con la carta del 10 de bastos. No es lo que buscaba. Siento que aparentemente con él o con ella vive, aparentemente se ha casado con esta persona, pero extraña esos momentos que pasaba contigo. Extraña, cariño, esas noches que pasaba contigo. Esta persona, cariño, se siente frustrado, frustrada. Esta persona, cariño, no, está aparentando, no es feliz. No es feliz, cáncer. Aparentemente parece la familia perfecta. Aparentemente sonríe, pero no es feliz. Siempre te está recordando, siempre te está pensando, pero muchos de ustedes, cariño, se les cambió el chip. Muchos de ustedes, mi querido cáncer, me dice Richard, no quiero saber nada. Quieres continuar con tu vida. Es así, cariño. Todo lo que hacemos en esta tierra se nos devuelve. Este es el cielo y este es el infierno, cariño. Esta persona pensaba que tú no valías. Esta persona pensaba que te olvidaba. Esta persona, cariño, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora, cariño, su vida es un infierno. Se arrepiente, pero ya está hecho. Ya está hecho, cáncer. ¿Qué va a hacer? Y yo siento que tú no quieres darle lo que es una oportunidad. Siento que tú has cambiado. Siento que tú me dices, Richard, no, prefiero estar sola, prefiero estar solo. No quiero continuar así. Te estás centrando más en tu trabajo, en tu proyecto, en tus sueños. Has hecho un alto en el amor. Un mensaje, cariño, de las cartas de las manifestaciones. Un mensaje de las cartas de las manifestaciones, cáncer. Un mensaje, cariño, de las cartas de las manifestaciones. Escucha. Dice, tu imaginación crea. El estrés, la preocupación y la ansiedad simplemente provienen de proyectar tus pensamientos hacia el futuro e imaginar algo malo. Lo que hace que tus sentimientos se vuelvan negativos, y cuando imaginas algo malo, estás creando lo que no deseas. En cambio, cuando te sientas preocupado, pregúntate a ti mismo, ¿qué quiero? Y luego imagina en eso en su lugar. Cáncer. Cariño. Esta es una carta muy importante. ¿Por qué? ¿Te ha pasado que a veces tú de repente estás en una relación, estás comenzando esa relación o esa persona ha vuelto, y tú haces la pregunta del millón? Yo lo veo en el super chat. Yo lo veo, cariño. Richard, me gustaría saber si Julio o la Lupe ha cambiado. Me gustaría saber si esa persona va a vivir conmigo para siempre. Me gustaría saber si esa persona, la relación que tenemos es duradera. Me gustaría saber si en realidad está arrepentido. Ya estando con esa persona, ya cuando lo has abierto otra vez tu corazón. O estoy conociendo a un chico o una chica, me gustaría saber si es el hombre de mi vida, la mujer de mi vida. O me gustaría saber si me es infiel.
Y quizás este chico, cariño, esta chica no te es infiel, pero tú lo estás atrayendo. Por eso que yo siempre digo, Cáncer, tengan cuidado con lo que piensan. Tengan cuidado, cariño, porque el universo, y ya parezco un disco rayado. Dímelo en los comentarios, Richard, siempre lo dices, porque no aprenden. Lamentablemente, mi querido Cáncer, el universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando, lo que tú estás pensando. Por eso que luego te preguntas, si todo marchaba bien, ¿por qué se terminó esta relación? Porque dentro de ti tú pensabas que esa relación iba a terminar. Ya, Richard, pero yo no quería que termine. El universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás pensando. En el trabajo, cariño, siempre tienes miedo. Richard, me gustaría pedir lo que es un aumento, ¿me lo darán? Pero si no lo pides, cariño, ¿cómo lo vas a saber? Richard, tengo miedo que me echen del trabajo. Cariño, mi querido Cáncer, corazón, tú eres una persona trabajadora y trabajadora. Eres mujer recurso, eres hombre recurso, cariño. Siempre trabajas, eres como una hormiguita, siempre estás trabajando. Si tú, mi querido Cáncer, estás constantemente pensando que te van a echar de trabajo, te van a echar al final. Porque estás atrayendo eso. Y por último, Cáncer, no tengas miedo. Porque para los empresarios, nosotros somos un número más. El día que tú no los sirvas a ellos, te van a echar. Nada que soy buen amigo, buena amiga con mi jefe, con mi jefa. No, cariño. Aquí predomina el dinero. Aquí predomina los intereses, el negocio. Y se comprende, cariño. Se comprende porque ellos como empresarios tienen que pagar cosas. Que si los impuestos, que si se malogra una maquinaria, tienen que responder contigo con el sueldo, cariño. Es normal que actúen así. Es su inversión, es su dinero. Y de repente, si tú eres jefe o jefa, también vas a actuar así porque es tu dinero, es tu inversión, te ha costado, Cáncer. Pero no te comas la cabeza, ya encontrarás otro trabajo. Ya llegará otra oportunidad, te dicen, Cáncer. No te comas la cabeza. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me dicen el tarot de los ángeles. Y luego voy a canalizar. Cáncer, Cáncer, Cáncer. El tarot de los ángeles, cariño. Y luego voy a canalizar. La carta del 6 de aire. Corazón. En esta carta todo es bonito, sinceramente. ¿Vale? Hay un velero, cariño, que está intentando llegar a lo que es a tierra firme. Todo es bonito. Pero en esta carta te voy a enseñar otro mazo. Quiero para que compares, cariño. Sé que quita un poco de tiempo, pero es importante que tú compares para que sepas la diferencia. No es cuestión de decir, Richard, quiero que me digas ya. Tú tienes que aprender, cariño. Aquí está. Gracias a Dios salió antes. Mira. En este mazo, cariño, de los ángeles guardianes, todo es precioso. Calma, paz. Solamente el velero está un poco que se ha salido un palo, pero está tranquilo, se puede decir. Pero si tú te das cuenta, el 6 de espadas o el 6 de aires, elemento aire, en el tarot de vidente de luz, y hay otros mazos que son peores, si te das cuenta, Cáncer, aquí hay una mujer que está mirando al suelo. Está pálida, cariño, pero tiene lo que es un manto rojo. Tiene su maleta, fíjate. Aquí hay una maleta. Está en un pequeño bote. Y aquí, cariño, los cuervos le ayudan prácticamente a llegar a tierra firme. Porque esta persona, cariño, no tiene ganas de seguir adelante. Entonces, ¿qué te dice corazón con estas dos cartas? Muchos de ustedes, mi querido Cáncer, posiblemente me dice Richard, o yo o ellos. Muchos de ustedes, cariño, van a hacer un cambio o están haciendo un cambio. Muchos de ustedes, cariño, posiblemente están dejando una relación.
están dejando casa, están haciendo un cambio en su vida y te duele. Te duele, cariño. Te duele porque para ti ellos fueron importantes. Para ti ese trabajo fue importante. Para ti en ese lugar hay muchos recuerdos. Te duele. Pero no te queda de otra. Tienes que rescatarte tú. O tienes que hacer ese cambio de una forma obligada. O a lo mejor, cariño, te echan del piso. O se te acaba la residencia, el tiempo. No te queda de otra, cariño. Pero volvemos otra vez a repetir lo que te he dicho al principio de la lectura. Cuando uno se está ahogando, cariño, sale la ley de la supervivencia, sale esa energía oculta que tenemos, que está representado muchas veces con la carta del diablo. Esa energía, ese fuego de aferrarse a algo, de luchar, cariño. La ambición de seguir vivo, la ambición de sacar adelante algo, cariño. Muchas veces está representado con la carta del diablo. Te voy a enseñar. Mira, cariño, la carta del diablo, si te das cuenta, aquí hay un cocodrilo, hay una persona en sumisión y hay otra persona, cariño, que lo está llevando en su espalda. Quiere decir, cariño, que te sale esa ley de supervivencia, de rescate, de ego de ser feliz, pero está representado con esa carta. Entonces, mi querido Cáncer, con esta carta te digo, no te queda de otra. O eres tú, o son ellos. O te destruyes por ellos, o te rescatas, cariño. O empiezas otra vez desde cero, o simplemente, cariño, te quedas en la calle. Tienes que empezar a luchar con uñas y dientes para empezar otra vez desde cero. Porque aquí vas a empezar desde cero, cariño. Una situación que en estos momentos te afecta. Una situación que en estos momentos tú dices, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta persona me ha tratado así? ¿Por qué me ha echado de esa casa? ¿Por qué me ha echado del trabajo? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Porque estás con cuervos, ¿ves? Los cuervos, cariño, te están llevando a tu cambio. Algo malo estás pasando. Algo malo. Pero mi querido Cáncer, aunque parezca en estos momentos que esa situación que te está pasando es malo, al final con esta carta te dice, cariño, que es la misma, ¿vale? Luego de salir de este dolor de sentimiento porque hay agua, aquí hay tierra firme. Fíjate, aquí hay tierra firme, cariño. ¿Ves al fondo? Y hay edificios, Cáncer. Y todo es verde, mi querido Cáncer. Entonces te está diciendo, Cáncer, después de la tormenta te viene un abanico de oportunidades. Un nuevo amor, un nuevo trabajo, un proyecto nuevo, se te arregla tu situación económica, tu residencia, el cambio que tú estás haciendo. Pero tienes que pasar primero por esta parte tormentosa. No todo está perdido en tu vida, mi querido Cáncer. No digas en estos momentos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué eres malo conmigo? ¿Por qué esa persona no me habla? ¿Por qué esa persona me deja? ¿Por qué me han echado del trabajo? ¿Por qué? ¿Me están haciendo brujería? ¿Me están haciendo algo malo? No. No todo es brujería, no todo es cariño, maldición. Simplemente, cariño, que tenía que pasar este momento, este sismo de emociones para que pueda encajar esa pieza del rompecabezas. ¿Tú has tenido alguna vez una tabla de rompecabezas? A veces hay piezas que no entran. Insistes y lo dañas por los costados. Lo dañas, cariño, esa pieza. Lo mismo está pasando contigo. Para que tu mundo se complete, para que todo sea felicidad y armonía, tienes que pasar por ese momento que quizás te causa daño, Cáncer. Pero lo vas a lograr. Entonces, todo pasará. Todo pasará. Las cartas, cariño, a mí me encanta, sí. A mí me gustaría hacer las lecturas corazón explicando cómo funcionan las cartas. Así ustedes aprenden. Pero hay gente ansiosa. Richard al grano, Richard al grano, Richard al grano. Por eso que se quedan solos y solas. Porque no les gusta aprender. Están desesperados, desesperadas por hombres o por mujeres. Vamos a ver. Mi querido Cáncer, vamos a canalizar. Cariño, voy a limpiar las semillas sagradas
porque anteriormente hice una lectura bonus. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. No sé qué tiene que ver el nombre de Omar o la letra O. Tengo muchas imágenes, Cáncer. En primer lugar, Cáncer, he visto la imagen de una persona que está pidiendo. Como si fuera la carta, si no me equivoco, esa carta me recuerda mucho a la carta del 5 de oros. A la carta del 5 de oros me recuerda mucho. Pero está lo que es en el tarot de la New. Vamos a ver, un momento. Quiero que aprendas, ¿vale? Quiero que aprendas, no solamente es decirte, déjame buscarlo, cariño, es que yo no lo tengo preparado. Yo te digo lo que veo. Si no me equivoco, está en el tarot de la New. Creo, yo diría que sí. Si no, cariño, ya te lo explicaré, ¿vale? Pero yo diría que está en el tarot de la New. La carta esta. Cuando uno quiere una carta, cariño, más tarda. O a lo mejor no es el mazo. Pero bueno, si no, yo te lo explico. Si no, yo te lo explico, cariño. No, no es el mazo. Si no me equivoco, creo que es en el otro mazo. Vale. No, no es el mazo. No, no es el mazo. No me acuerdo en qué mazo está. No me acuerdo. Es que quiero que lo veas. A ver, lo voy a hacer rápido, ¿vale? Tenme paciencia, cariño. Tenme paciencia. Yo diría que aquí, seguro. Mira, aquí está. Es en el tarot arcano. En el tarot arcano. Vale. Vamos a ver. Quiero que te fijes bien en la carta. Cáncer. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está mendigando. Fíjate. Está pidiendo ayuda. Está descalzo. Tiene una ropa, cariño, que no es bueno. Pero detrás, cariño, hay una ventana con 5 monedas. ¿Ves? Hay una ventana de oro. Cáncer. ¿Qué nos dice en esta carta, Cáncer? Mientras que este personaje está mendigando que le regalen unas monedas, detrás hay monedas de oro, pero no se da cuenta. No se da cuenta, cariño, porque está centrada en su pobreza, en sus problemas. No se da cuenta, cariño, que aquí, si gira un poco el cuello, hay una oportunidad. ¿Qué me dicen, Cáncer? Mientras que tú de repente estás insistiendo que una persona vuelva, en tu costado o muy cerca hay un hombre, hay una mujer que se muere por ti. Hay un hombre y una mujer, cariño, que te haría feliz, pero solamente te estás centrando en tu problema, Cáncer. En el trabajo, mientras que tú de repente estás echando currículo en un lugar, cariño, que encima te van a pagar poco, si tú amplías un poco más tu mente, te van a contratar en un lugar, cariño, que hay mucho dinero. Mucho dinero. Pero esta persona es una persona joven. ¿Qué le falta, cariño? ¿Qué le falta si es una persona joven? Le falta carácter, le falta seguridad. Porque tranquilamente, cariño, se arregla un poco y encuentra un buen trabajo. Así estás tú. Te falta seguridad. Mira, Cáncer, te cuento algo. En la parte económica, Cáncer. Cuando yo terminé lo que es el curso de cocina, hice 2 años de cocina, tenía que tener experiencia yo, sinceramente, ¿vale? Para que me contraten aquí en Barcelona, aparte de estudiar. Entonces, Cáncer, dije, la mentalidad, ¿cómo es, no? Dije, bueno, no tengo experiencia, voy a empezar desde abajo.
Me fui a un restaurante brasileño, cariño. Muy buena la comida, pero la organización era un desastre. Un desastre. Desastre, desastre. Con decirte que no tenía para lavar los platos. Imagínate, era un desastre. Pero dije, tengo que empezar así. Al final, cariño, no me contrataron. A la semana me dijeron, no, no, tenemos que echarte. Bueno, me pagaron todo, ¿vale? Esa semana. Las cosas como son. Pero luego cáncer, me deprimí, estuve triste, inclusive lloré, me acuerdo, porque había renunciado a un trabajo para estar ahí. Y no sé, cariño, me entró como una vocecita que dije, no, yo he estudiado. Como yo he estudiado 2 años, voy a aspirar por algo más. Me fui a una agencia de trabajo, de hostelería, cariño, y me inventé que había trabajado en tal lugar. Tenía personas conocidas que tenían restaurantes, lo puse su nombre del restaurante. Lo hice, cariño, lo hice. Entonces, mi querido cáncer, automáticamente me ofrecieron 3 puestos en lugares, cariño, de nivel alto, menú gastronómico, cariño, de estrellas michelines o muy conocidos aquí en Barcelona. Y ahí fui a trabajar. Con esto que te digo, cáncer, tú tienes que tener ambiciones, tú tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, mi querido cáncer, lo único que te va a llegar van a ser sobras y migajas. Y este punto, mi querido cáncer, tienes que aplicarlo en el amor y en el trabajo. Tienes que aspirar. ¿Te acuerdas que he visto un elefante que todo el mundo le echa flores, pero está triste? Es como que tú no reconoces, cariño, que puedes llegar lejos. Es como que tú no reconoces, cariño, que hay otro hombre, hay otra mujer que te está esperando, que te va a hacer feliz. Es como que no te das cuenta del potencial que tú tienes. Ese es el punto, cáncer. Ese es el punto. El otro mensaje, cáncer, lo que he visto con las semillas sagradas, habían edificios muy altos y caían muchos billetes. Cuando vosotros sueñen billetes, representa noticias. Noticias de una persona muy importante en tu vida o noticias, cariño, que te va a dar dinero, cáncer. Entonces, mi querido cangrejito, prepárate, cáncer. Prepárate porque lo mejor está por llegar. Y quiero, por favor, mi querido cáncer, que te deas tu valor. Quiero, por favor, mi querido cáncer, que tengas el autoestima bien alto, que haya algo mejor y maravilloso que te va a llegar. Trabajo, amor o lo que tú busques, cáncer. Pero tienes que darte tu valor. No te conformes con migajas. No te conformes con el primer plato, cariño. No, confórmate con toda la cocina. Confórmate con eso. Siento, mi querido cáncer, que esta lectura bonus para ti es para decirte que estás perdiendo tu tiempo estancado o estancada y que tienes que aprovechar tu momento. Siento que este año para ti puede ser un año de éxito, puede ser un año de celebración, pero tú tienes que darte tu lugar, tú tienes que darte tu valor y creer en ti, cáncer. Muy pronto las cosas se solucionan. Cariño. Las características, vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, cáncer. Que Dios y el universo me ayude, cáncer. Para muchos de ustedes, mi querido cáncer, si quieres ser madre o padre, vas a tener esa sorpresa. Puede ser también que estás lidiando con personas que tienen hijos. Una persona muy atractiva, muy atractivo, piel blanca, cabello castaño, cabello rojo también. Esta persona, mi querido cáncer, posiblemente muchos de ustedes están lo que es en una relación oculta, pero te ama. Te ama esta persona, cariño. Simplemente que están en una relación oculta. Puede ser Virgo, Tauro, Capricornio. La carta del Rey de Bastos. Hay una persona de elemento fuego, mi querido cáncer, o puede ser cualquier otro signo, Leo, Sagitario, Aries. Físicamente está muy bien, tiene ojos claros, cabello rapado, tiene poco cabello. Estaba como un poco enfadado contigo, o de repente ustedes, cariño, estaban lo que es a la defensiva.
Esta persona, mi querido Cáncer, se pone en contacto contigo o simplemente, cariño, se le pasa la amargura, la ira. Es una persona que puede tener también tatuajes, mayor de 30 años. Es una persona que te piensa y posiblemente el deseo, cariño, es más fuerte entre ustedes dos. La carta del 10 de oros, vas a tener algún tipo de encuentro con una persona, quizás en un centro comercial, un parque, en la calle, una escuela. Te va a sorprender mucho. Esta persona, cariño, puede ser de tu misma edad también. Esta persona, cariño, van a retomar el contacto y puede ser que de esta situación surja amor. Bendiciones, mi querido Cáncer. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Te quiero. Date tu valor, mi pequeño elefante, cariño, porque tú tienes la fuerza y la inteligencia, porque tú vas a llegar lejos. Hasta la vista. Ellos se van a arrepentir y ya se arrepienten de no haberte dado tu lugar, de no haberte dado tu valor. Perdieron, cariño, su oportunidad. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.